El análisis de muestras de orina es de los más comúnmente realizados en el laboratorio clínico y que en la gran mayoría de casos el paciente ya acude con su muestra al laboratorio, pero que va a haber ciertos aspectos en donde vamos a tener que poner especial atención para poder evitar algunos errores en cuanto a la realización de los estudios en muestras de orina. Y en este video vamos a observar 5 errores que pueden llegar a alterar sus resultados de orina, pero que usted puede llegar a evitar siguiendo los consejos aquí explicados. En primera instancia, hay que conceptualizar que una muestra de orina puede ser solicitada por una diversidad de estudios. El más común de ellos es el examen general de orina, pero también hay otros como el urocultivo, inclusive microalbuminuria, relación albúmina-creatinina, etc. Aquí las recomendaciones van a ser principalmente para examen general de orina y urocultivo, que son los más comunes. Para otros tipos de estudios tendrán sus especificaciones aparte y no serán tratadas en este video. Pues bien, debe conocer usted como paciente que tanto el general de orina como cualquier otro estudio en orina deberá tomarse en los frascos que están diseñados precisamente para estos fines. Frascos estériles que vengan en su bolsa y que usted los esté abriendo. Estos frascos, además de ser estériles, tienen boca ancha y mecanismo de cierre que va a evitar algunos derrames, ya que en algunos lugares puede llegar a ser que tengan la mala práctica de lavar los frascos y darle a usted frascos que no están estériles, que no están nuevos. O bien que usted esté acostumbrado a llevar sus muestras de orina en frascos que no son para estos fines, que inclusive usted los lave o los hierva como frascos de Gerber o de algún otro alimento, lo cual es una mala práctica y que va a poder llevar a falsas alarmas en sus resultados. Por otra parte, tenemos que, aunque normalmente el público en general tiene la idea de que debe de realizarse el examen con la primera orina de la mañana, es decir, la recolectada al despertar, esto no siempre va a ser 100% cierto por la siguiente situación. Si bien es la orina más concentrada y en donde más probablemente podamos llegar a encontrar algunos elementos de importancia, suponiendo que, por ejemplo, el paciente se levante a las 5 de la mañana y que llegue al laboratorio a las 8, en ese transcurso de tiempo ya pasaron 3 horas. Y una muestra de orina, tanto para general de orina como para urocultivo, debe procesarse en un periodo no máximo de 2 horas. Es decir, que estamos hablando de entregarla al laboratorio en un lapso máximo de 1 hora y media, para que en lo que se atiende al paciente, se le ingresa y entre al área de proceso, no se sobrepase las 2 horas. Esto debido a que 2 horas después de que la orina está fuera de nuestro organismo, las bacterias, si es que las hubiera, prosiguen su crecimiento, su división. Cada 20 minutos se duplica la población bacteriana. Entonces imagínense, después de 2 horas, si la cantidad de bacterias era una determinada, escasas, por ejemplo, puede ser que después de 2 horas ya cambie completamente la apreciación del microscopio o el recuento en el caso del urocultivo. Entonces, en estos casos va a ser contraproducente llevar la primera de la mañana, hablando de estos lapsos de tiempo. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Pues si se va a recolectar la muestra de las 5 de la mañana, llegar al laboratorio a las 6, 6 y media. O bien, si es una cita programada ya a las 8, 9 de la mañana, llevar la segunda del día, no pasa nada. La muestra de orina, siempre y cuando haya estado 2 horas en vejiga en nuestro cuerpo, ya es apta para análisis general de orina o urocultivo, así sea la segunda, tercera, cuarta, quinta del día. Preferible eso a analizar una muestra ya degradada o con falsos positivos por tiempo prolongado de haberse recolectado. Y no solamente las bacterias, también hay una serie de parámetros como el pH o de algunos elementos que puedan llegar a degradarse con ese tiempo. Estamos hablando de cilindros, inclusive algunos cristales se les puede llegar a formar después de ese tiempo de no estarlas analizando. Por supuesto que va a haber ocasiones en donde es imposible entregar o analizar la muestra antes de las 2 horas. Pero para esto, afortunadamente, existe este tipo de tubos con preservador que nos van a ayudar a que la muestra de orina permanezca viable hasta 72 horas para general de orina y 48 horas para urocultivo. Entonces, laboratorios que tienen muchas sucursales o que tienen sucursales foráneas y que mandan muestras de orina a un laboratorio matriz, es obligatorio su uso. Y usted como paciente, si es usuario de estas grandes cadenas de laboratorio, debería, por su seguridad del resultado, hacerse del conocimiento que en realidad utilizan estos tubos para sus muestras.
Por otra parte, tenemos que la técnica adecuada para la recolección de muestra indica que para pacientes del sexo femenino incluya un aseo previo del área genital. Esto debido a que por estar muy cerca la uretra de la cavidad vaginal van a existir bacterias que normalmente habitan en el área genital de la mujer, no causan problema, pero que puede llegar a haber contaminación por arrastre y llegar a la muestra de orina, y al momento de estarla analizando para un examen general de orina microscópicamente no se puede llegar a distinguir a este nivel de entre bacterias buenas y bacterias causantes de enfermedad hasta realizarse el urocultivo. Entonces, una forma de obtener una muestra limpia, una técnica estéril, por así decirlo, de la toma de muestra, que refleje idealmente lo que está pasando en las vías urinarias sin estar contaminado con otros fluidos, es el aseo genital. Y aunado a esto, también se solicita que, incluso habiendo realizado el aseo, se tome la muestra de chorro medio. Esto quiere decir que la paciente va a empezar a orinar en la taza, va a aguantar un poco el flujo y en ese momento va a colocar el frasco y ahí va a depositar todo lo que salga. En dado caso de que exceda la capacidad del frasco, pues ya terminará de emitir la orina en la taza nuevamente. Y con esto también se elimina gran parte de contaminación o de elementos que no reflejan precisamente el estado de las vías urinarias. Contaminación de uretra, de zona genital, y obtener una muestra limpia, por así decirlo, ya que si no lo hacemos, el laboratorio va a estar reportando tal vez células, bacterias, elementos que no están propiamente en la vejiga, en los uréteres y en los riñones, que es para lo cual está diseñado el examen general de orina y el urocultivo. Siguiendo el caso de pacientes del sexo femenino, es ampliamente recomendable que la muestra no se tome durante su periodo menstrual, porque va a ser muy difícil eliminar este tipo de contaminación por flujo menstrual, el cual va a dar falsos positivos en los parámetros de sangre y de proteínas. Entonces puede llegar a ser que si así se toma la muestra, el laboratorio va a reportar sangre positiva y proteínas positivas y el médico va a estar pensando en algunas enfermedades las cuales no tienen la paciente, sino que fue causa de la contaminación por flujo menstrual. Entonces, fuera del periodo menstrual se tendrá que realizar tanto el general de orina, incluso a veces también el urocultivo, salvo en casos que son de extrema urgencia y que el médico, aún conociendo esta situación, solicite explícitamente la realización del examen bajo estas circunstancias. Pero si no es una urgencia y tiene la disponibilidad de ir al laboratorio ya después de su periodo menstrual, es preferible hacer esto para evitar falsas alarmas. Y pues bien, estas fueron recomendaciones para evitar algunos resultados erróneos en sus análisis de orina. Si este video le fue de utilidad, le agradecería que me apoyara con un like y suscripción al canal para estar atento sobre algunos otros temas del laboratorio clínico.